En el año 1442 el sultán turco esclavizó a 1000 jóvenes transilvanos para cubrir las filas de su ejército, y donde estos jóvenes fueron entrenados de manera salvaje para asesinar sin piedad y desear la sangre de los que se enfrentaban a los turcos. Pero entre esos jóvenes uno se convirtió en un guerrero tan salvaje que muchos escapaban al escuchar su nombre, que era conocido como Vlad el Empalador. Pero después de múltiples batallas y atormentado por sus monstruosidades, Vlad decide volver a Transilvania para gobernar en paz, y donde sus súbditos lo llamaban príncipe, pero más tarde será conocido como Drácula. Debe ser por elegancia. Tiempo después, ya en tierras transilvanas, Vlad junto a algunos hombres investigan un lugar donde al parecer encontraron rastros de exploradores turcos que intentan conquistar más tierras. Entonces, al ver que los rastros provienen de la montaña, Vlad menciona que debe ir a ese lugar para negociar con los turcos y evitar una posible guerra. Y así, al llegar a la cima de la montaña y después de ingresar a ese lugar, Vlad y los caballeros encuentran huesos triturados que al parecer le pertenecían a algunos turcos. ¿Qué es eso? Pero en ese momento también son atacados por una criatura que asesina rápidamente a los caballeros que ingresaron a ese lugar, pero Vlad, utilizando la espada, consigue defenderse y llega rápidamente a la entrada, donde al parecer la criatura se detiene. Y así Vlad, que consiguió herir a la criatura, observa cómo la sangre desaparece con el sol. Entonces, al volver rápidamente a su castillo, Vlad habla con un sacerdote, quien le menciona que los místicos romanos profetizaron la llegada de una criatura sedienta de sangre, y donde la leyenda menciona que esa criatura, conocida como un vampiro, antes era un hombre que invocó al demonio para negociar su poder oscuro. Pero el demonio, a pesar de otorgarle su deseo de poder, también lo confinó a permanecer en la oscuridad de esa cueva hasta encontrar a otro que lo libere. Entonces, sabiendo que los transilvanos ya temen el regreso de los turcos, Vlad le pide al sacerdote guardar el secreto del vampiro. Prométame guardar el secreto, hermano. Después, ya en el interior del castillo, conocemos a la esposa de Vlad llamada Mirena y a su hijo Ingeras. Al día siguiente, los transilvanos celebran la Pascua y los 10 años de paz desde el regreso de Vlad a esas tierras. Pero más tarde la celebración es interrumpida cuando un general turco que llegó para llevar el tributo correspondiente al sultán Mehmet menciona que debido a que un batallón de exploradores turcos fueron asesinados, el sultán ordenó que 1000 jóvenes transilvanos se unan a su ejército. Y por supuesto, Vlad menciona que él no asesinó a esos turcos y que el sultán había dejado de reclutar jóvenes, pero el general le menciona a Vlad que no está en condiciones de negarse y que le debe obediencia al sultán Mehmet. Debemos dárselos. Entonces, al día siguiente, como Vlad peleó junto a Mehmet cuando eran jóvenes y lo considera como su hermano, decide hablar con él para pedirle que no se lleve a esos jóvenes. Pero Mehmet, que al parecer ahora es un sultán tirano, decide no escuchar a Vlad y le menciona que puede conservar su trono, pero que ahora también se llevará a su hijo. Si eres viril, puedes hacer muchos más. ¡Me repugnas! Continúa. Y así, al día siguiente, Mirena le pide a Vlad no entregar a su hijo debido a que seguramente perderá la vida en ese ejército. Pero aún así, para evitar una guerra, el pequeño, que está consciente de ello, decide ir con su padre antes de ser entregado a los turcos. Pero al momento de despedirse y después de ordenar a Ingeras volver con su madre, Vlad ataca rápidamente a los soldados y los elimina uno a uno, cortando extremidades y empalando una de las cabezas. Después, uno de los transilvanos que acompañó a Vlad menciona que ahora Mehmet enviará a otros soldados para asesinar al pueblo y que Vlad no podrá protegerlos. Pero Vlad menciona que lo que se esconde en la montaña es capaz de asesinar turcos e ir a buscarlo. Entonces, ya en la cima de la montaña y nuevamente en el interior, Vlad encuentra al vampiro, quien le menciona que esta vez no podrá escapar. Pero al acercarse y ver que Vlad no tiene miedo, el vampiro pregunta qué es lo que busca en ese lugar, y donde Vlad menciona que su pueblo será atacado y con su poder podría eliminar turcos. Además, cuenta que él empalaba a sus enemigos para que otros le temieran, porque los hombres no temen a las espadas sino al monstruo. Y por supuesto, después de probar un poco de la sangre de Vlad, el vampiro le menciona que no sabe lo que es ser uno. No tienes la menor idea. Pero al ver que Vlad es un hombre digno de la oscuridad y que ambos pueden beneficiarse, el vampiro le ofrece su sangre para que sea bebida por Vlad y así obtener todos sus poderes, aunque el precio será una sed insaciable de sangre humana. Pero si consigue resistir 3 días, volverá a su estado mortal y habrá probado su poder y tal vez salvado a su pueblo. Pero si bebe sangre humana durante esos 3 días, el vampiro será liberado de la cueva y Vlad se convertirá en otro servidor del demonio al igual que él. Entonces, aún sabiendo todos los riesgos, Vlad decide beber la sangre del vampiro para salvar a su pueblo. ¿Ahora qué? Morirás.
Y así, al despertar, Vlad puede sentir todos los poderes que el vampiro le prometió y que le serán muy útiles para eliminar a los turcos. Entonces, al escuchar que el castillo está siendo atacado por los turcos, Vlad se apresura para llegar rápidamente a ese lugar. Y por supuesto, al ingresar al castillo y después de hablar con los transilvanos que estaban escondidos, Vlad menciona que él saldrá primero para negociar. Pero al consumir la sangre del vampiro, Vlad, que obtuvo la fuerza de 100 hombres y una increíble agilidad, decide enfrentar solo a todo el ejército que atacaba su castillo. Y así, utilizando los poderes de la criatura, Vlad elimina a cada uno de los soldados turcos que se acercaban para enfrentarlo. Después, cuando algunos transilvanos salieron para ayudar, Vlad menciona que las negociaciones fallaron y que no pregunten lo que pasó en el campo, sino que confíen en que él hará lo posible para protegerlos. Además, menciona que ya no están seguros en el castillo y que deben ir a un monasterio ubicado en las montañas. Mientras tanto, Mehmet, al conocer que Vlad eliminó a 1000 de sus hombres, menciona que esta vez enviarán a 100.000 y que él mismo los guiará. Mientras tanto, Vlad, que empezaba a sentir el instinto de consumir sangre humana, decide caminar un momento, pero en el bosque es interceptado por un sujeto quien al parecer sabe que es un vampiro y le ofrece su sangre para saciarlo, pero Vlad arroja la sangre y solo le menciona al sujeto que se aleje de él. Sí, mi amo. Y por supuesto, aún viendo la sangre en el piso, Vlad resiste la tentación para consumirla. Al día siguiente, Vlad decide contarle a Mirena sobre su trato con el vampiro y que espera resistir 2 días más su sed de sangre y así derrotar a Mehmet. Y por supuesto, Mirena cuestiona ese trato, pero aún así apoya a su esposo. Después, ya durante la noche, Vlad y los transilvanos consiguen llegar al monasterio donde algunos hombres intentarán defender ese lugar. Y así, ya en el tercer día y ante la inminente llegada de los turcos, Vlad, que también tiene el poder sobre las criaturas de la noche como los murciélagos, decide utilizarlos para atacar al ejército. Entonces, controlando a estas criaturas, Vlad consigue detener a los miles de soldados turcos que se acercaban rápidamente al monasterio. Y por supuesto, Vlad ataca directamente al sitio donde al parecer se encontraba Mehmet. Después, al visualizarlo, Vlad decide bajar rápidamente para asesinarlo con sus propias manos, pero al llegar al sitio de batalla, al parecer solo era un señuelo para confundir a Vlad, quien por supuesto intenta buscar a Mehmet entre los soldados. Mientras tanto, Mirena y el pequeño Ingeras al parecer fueron interceptados por otros soldados quienes se llevan al pequeño y atacan a Mirena para que caiga del precipicio. Y por supuesto, Vlad, que pudo escuchar cómo su familia era atacada, intenta llegar rápidamente a ese lugar donde consigue eliminar al último soldado que atacaba a Mirena. Pero Mirena no puede sostenerse y cae rápidamente al vacío, donde Vlad intenta hacer todo lo posible para llegar con ella. Pero aún así, al parecer, todos los esfuerzos son en vano, mientras Mehmet, que capturó a Ingeras, también veía de lejos. Además, los soldados turcos atacan violentamente a los transilvanos que se escondían en el monasterio. Entonces, casi al terminar el tercer día, Mirena, que aún agonizaba y sabiendo que su vida ya está perdida, le pide a Vlad que beba su sangre para que pueda salvar a su hijo. Entonces, sin otra opción y para no perder también a su hijo, Vlad decide consumir la sangre de Mirena. Y así, al beber sangre humana antes del tercer día, el vampiro es liberado de la cueva y Vlad se convierte en otra criatura de la oscuridad. Pobre hombre. Después, al volver al monasterio, Vlad, que encontró a algunos transilvanos sobrevivientes y después de preguntarles si quieren venganza, les ofrece su sangre para convertirlos a todos en vampiros. Y así, después de sepultar a su esposa como corresponde, Vlad, que ahora tiene el poder sobre la oscuridad, llega rápidamente al sitio donde se encontraba el sultán Mehmet. Además, los transilvanos que fueron convertidos en vampiros también llegaron a ese lugar y comienzan a eliminar a todos los soldados turcos bebiendo su sangre. Mientras tanto, Vlad consiguió llegar al sitio donde se escondía Mehmet, quien al parecer sabía de la debilidad de los vampiros con la plata pura. Y así, utilizando este metal, Mehmet pelea con Vlad, quien por supuesto siente los efectos de la plata que lo debilita rápidamente. Aún así, a pesar de esta debilidad, Vlad intenta enfrentarse a Mehmet, quien por supuesto aprovecha su ventaja y consigue noquearlo. Después menciona que si le clava una estaca en el corazón será eliminado como cualquier hombre. Además, será una muerte digna para el señor empalador. Pero Vlad logra defenderse y al ver a su hijo consigue la energía necesaria para levantarse y después de apuñalar a Mehmet menciona que su nombre ahora es Mi nombre es Drácula, hijo del diablo. Y así Drácula consume rápidamente la sangre de Mehmet, quien es asesinado junto a su ejército. Después, al terminar el trabajo, uno de los vampiros menciona que ahora los humanos son sus enemigos y deben eliminarlos. Y por supuesto pretende atacar a Ingeras, pero Drácula lo detiene y lo apuñala directamente en el corazón para después dejarlo empalado en ese lugar.
Además, como era de esperar, los otros vampiros también quieren al pequeño y están listos para atacar, pero en ese momento uno de los sacerdotes que consiguió sobrevivir utiliza la cruz para alejar a los vampiros y le dice a Drácula que se llevará a su hijo para protegerlo. Entonces, al dejar a salvo a su hijo, Drácula decide quitar la oscuridad para que todos los vampiros sean eliminados rápidamente por la luz del sol, y por supuesto Drácula, que también es afectado, es eliminado junto a sus súbditos en ese lugar. Y así, con el fallecimiento de su padre, Ingeras ahora es elegido para gobernar Transilvania. Pero también en el sitio de batalla vemos que uno de los servidores de Drácula encontró su cuerpo y, ofreciendo su sangre, consiguió traerlo nuevamente, porque se menciona que si el corazón es fuerte, el alma renacerá hasta el fin de los tiempos. Y así, años después, Drácula, que ahora vive entre los humanos, encuentra en su camino a personas que, a pesar de no ser las mismas, marcaron su pasado. Además, también vemos al vampiro de la cueva, quien al parecer necesita a Drácula para su plan de venganza. Que comience el juego. Excelente. Y así termina esta historia. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse.